Me voy a permitir leer sus credenciales. Doctor Job Monove, líder Esmeralda, motivador Platino Premier, médico cirujano, especialista en medicina integrativa, biológica y funcional, con más de 25 años de experiencia en el campo de la salud. El doctor Monove ha dedicado su trayectoria a la integración de diversas disciplinas médicas para abordar la salud desde un enfoque integral. Su formación incluye estudios en medicina funcional, homotoxicológica, nutrición clínica, programación neurolingüística y terapias regenerativas con células madre. Además de su labor clínica, ha sido conferencista TEDx, productor y locutor de radio y colaborador en medios de salud. Su compromiso con la educación y divulgación lo han convertido en un referente en la medicina integrativa y funcional. Nótese que lo leí varias veces antes de decirlo en público para no trabarme con los trabalenguas que mandan los doctores. Así que, mi querido doctor, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros y es un gusto, como siempre, tenerte aquí. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, mi Arthur. Y pues comencemos con la Así es. plática. Ok, muchas gracias. Por ahí les comparto pantalla. Mm, Dame un segundito. Me dicen, por favor, si se ve, si se escucha. Listo. A ver, ¿ahí se ve toda la pantalla? Listo, ya se ve toda la pantalla. Buenísimo. Ok. En algo que yo creo que estamos viviendo en la actualidad en la salud, ya no nomás en la medicina, ya digo la salud, porque la salud abarca un montón de cosas, es que estamos buscando ser, entendimos que somos seres únicos y que estamos buscando cómo ser, cómo prevenir y cómo ser tratados de una forma individual. Y el hecho de que estemos descubriendo eso, los medios de comunicación, el internet, el ChatGPT, todo lo que existe, nos estamos dando cuenta de que somos unos seres únicos y por lo cual necesitamos requerimientos únicos. Y en la nutrición de precisión viene moviendo todas las vertientes, viene cambiando todos los paradigmas con respecto a cómo debemos de alimentarnos. Siempre hay como pilares básicos, pero la nutrición de precisión, a través de tu genética, estamos hablando ya de otra barrera, estamos a otro nivel con este asunto, ¿no? Para las personas que nunca han escuchado el tema de nutrición de precisión o medicina de precisión o genética de precisión para la salud humana, bueno, este va a ser un pequeño resumen que estoy seguro que les va a gustar muchísimo y aparte va a haber más pláticas con respecto a esto, ¿no? Miren, hay que entender que nosotros somos seres bioindividuales, somos personas únicas y nadie es igual a nosotros. Tenemos requerimientos únicos y eso va a depender, el entender eso nos va a permitir tener una mejor salud. ¿Por qué? Porque la mayoría de las problemáticas que está viendo en el tema de salud en la actualidad tiene mucho que ver con desajustes y desbalances en el cuerpo que están dando sintomatologías. Si tú ves este árbol de la medicina funcional, las frutas que están acá en la parte de arriba no son otra cosa más que las sintomatologías de algo que no está funcionando bien, porque existen una serie de desbalances, pero todo tiene un origen. Nada parece nada más por el Espíritu Santo y que resulta que te dio esta enfermedad porque así fue. La verdad es que no, sino que hay una raíz y esa raíz tiene un proceso y ese proceso termina causando un problema. Entonces, ser, ser un ser humano bioindividual quiere decir que tenemos necesidades nutricionales, emocionales, físicas que son únicas. Y si nos comenzamos a entender, porque resulta que a nosotros no nos dieron un manual de operaciones cuando nacimos, lo vamos descubriendo en el transcurso de nuestra vida, entonces comenzamos a tener una mucha mejor calidad de vida. Aunque en esencia somos seres humanos, o sea, estamos hablando de que tenemos el mismo código genético, pero hay variaciones entre nosotros. Por eso unos son grandes, otros chiquitos. Al final de cuentas es el mismo código genético.
Va a haber esas pequeñas variaciones y esas pequeñas variaciones es lo que hace que cada uno de nosotros tengamos requerimientos diferentes en el tema de la nutrición, en el tema del estilo de vida. Tenemos genes que se expresan de forma diferente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos también emociones diferentes. Hay gente que le encanta que lo abracen. Hay gente que no le gusta que lo toquen. Hay gente que le gusta hablar mucho. Hay gente que le gusta que lo escuchen, etcétera. Entonces, emocionalmente nos movemos de forma diferente. Por otro lado, también tenemos requerimientos nutricionales diferentes. Entonces, quizá yo lo veo mucho en estudios que hago de laboratorio y todo. De repente hay gente que la fresa es lo más máximo. Pero resulta que hay gente que si come fresa se pone bien mal. ¿Por qué? Porque resulta que trae un proceso alergénico. Entonces, hay gente que tiene deficiencias por el tipo de metabolismo que tiene, comienza a consumir mucha cantidad de vitamina C y necesita consumirla porque nosotros no la fabricamos. Hay gente que de repente comienza a tener una deficiencia muy fuerte de aceites omega 3 porque tampoco lo fabricamos. Entonces, tenemos requerimientos diferentes dependiendo incluso de la actividad que tengamos. Y eso nos lleva también a que tenemos requerimientos diferentes en el tema energético. Hay gente que se cansa muy rápido, hay gente que aguanta mucho, hay gente que nació con muchas mitocondrias y pues anda para arriba y para abajo en todo momento. Y quiero decirles que las mitocondrias las heredamos de nuestras mamás, entonces si nuestra mamá es así medio pilas, resulta que a nosotros nos heredó un trancazo de mitocondrias ahí, ¿no? También tenemos requerimientos en necesidades para mover ciertas partes del cuerpo. Hay gente que necesita mover más una parte del cuerpo que otras, tener estímulos. También tenemos requerimientos espirituales bioindividuales. Por eso hay personas que se identifican muy bien con tal o cual religión o con tal o cual práctica desde el punto de vista espiritual. Entonces, somos seres únicos e incluso hasta en las bacterias que habitan en nuestro cuerpo esas bacterias que habitan en nuestro cuerpo nos permiten estar vivos y ellas viven a través de nosotros y son únicas las que tenemos. Tenemos como una huella dactilar con eso. Por eso es bien importante entender de que todo lo que te acabo de explicar, de que tenemos bioindividualidad en requerimientos, cuando nosotros tenemos una exposición a ciertas situaciones, a ciertas sustancias, a ciertos alimentos, a ciertos tóxicos, a ciertas emociones traumáticas o felicidad o lo que sea, ese exposoma se llama, se va a sumar a la tendencia de que nuestros genes se manifiesten para poder terminar o de estar sanos o activar un proceso de desbalance y ese proceso de desbalance causa una enfermedad. Entonces, al final de cuentas, nosotros somos genética más todo lo que nos rodea. Por eso es bien importante entender esto que te estoy explicando. Somos seres únicos, somos bioindividuales, no hay nadie igual que nosotros, no nomás hablando del punto de vista de la huella dactilar, sino hablando en lo que refiere a toda nuestra biología. El 90% de las enfermedades crónicas son impulsadas por el ambiente. O sea, eso se le conoce como exposoma. El hecho de que tú tengas una predisposición genética no necesariamente vas a desarrollar una enfermedad, y eso es bien importante entenderlo. Sino es más importante lo que nos rodea, pero sí nos puede dar un norte de por dónde se pueden ir las cosas, ¿no? ¿Qué es el exposoma? Pues el exposoma son las toxinas que nos rodean, los microorganismos, los medicamentos, la radiación, los alimentos, las emociones, todo. Todo eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos, que nuestro cuerpo y nuestra biología y nuestra genética reaccione de tal o cual forma. En, hay un tema aquí porque muchas veces pensamos que el hecho de que tenga una herencia, yo voy a desarrollar tal cual una enfermedad y no es así. No necesariamente. Hay varios estudios que se hablan al respecto de que no necesariamente va a suceder así. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad no es otra cosa más que la pérdida del balance de tu biología. O sea, si todo está bien balanceadito, entonces no va a haber sintomatología. Y si no hay sintomatología, entonces no hay nombre que ponerle. Es cuando dice está sano. Pero cuando hay un desbalance, comienza a subir más una sustancia que otra. Y si esta sustancia, por ejemplo, es la glucosa, pues se le llama diabetes.
Si esta sustancia es la hormona de la tiroides, pues se le llama hipertiroidismo. Si esta sustancia, si yo comienzo a tener mucho tránsito intestinal, se acelera, se pierde el balance, entonces voy a tener un problema de diarrea. Entonces, todo nuestro cuerpo es balance. Y ese balance siempre nuestra biología es tan inteligente que siempre busca la forma de cómo mantener ese balance, pase lo que pase, e incluso a pesar de nosotros mismos. Cuando este balance se pierde, normalmente lo que sucede, el primer movimiento que sucede una vez que se pierde el balance, es una inflamación. Entonces, por eso, cuando hay una inflamación en nuestro cuerpo, es un mecanismo en que nuestro cuerpo está intentando reparar un tejido. Entonces, si yo estoy produciendo de más alguna sustancia en mi cuerpo, quizá el cuerpo lo va a intentar compensar a través de llamar a las células de defensa y va a generar una inflamación. Y eso le llamamos itis. Pero si no lo logra desinflamar, y constantemente está habiendo una inflamación o hay un exposoma a algo fuera de nuestro cuerpo o incluso nuestra genética no nos ayuda del todo y constantemente se está inflamando una parte de nuestro cuerpo, viene la destrucción de nuestro cuerpo. Y eso le llamamos, en lugar de decir artritis, le llamamos artrosis, ¿no? Em, por eso es muy importante entender la escalera de cómo se va modificando, cómo se va alterando nuestro cuerpo y cómo puede llegar a aparecer una enfermedad por fases. Esto yo se lo platico mucho a mis pacientes, porque dice, oye, ¿tiene cura esto? Óigame, esto se me va a quitar. Oye, me comienzan a hacer ese tipo de preguntas y yo les explico esto. Y les digo, mira, es algo muy sencillo de entender. Cuando hay un equilibrio en tu cuerpo, pues no hay síntomas, estás totalmente sintomático, hay un equilibrio, listo. Pero si tú pierdes el equilibrio, va a haber una inflamación. Pero esa inflamación, por lo general, el cuerpo tiene la capacidad de revertirlo y de autosanarse. El cuerpo está diseñado para autosanarse. Si no lo puede sanar, después va en el siguiente paso, que es un paso inflamatorio. Entonces va a haber una inflamación crónica. Y ya no es algo que lo resolvió el cuerpo, sino que ahí está constantemente viniendo. Entonces, aquí en este caso es cuando comenzamos a tener muchas predisposiciones, ya sea del tipo emocional, del tipo toxicológico, del tipo nutricional o del tipo genético, que no está permitiendo que el cuerpo repare, revierta el proceso biológico que se salió de control. Entonces comienza en un bucle, en un loop ahí inflamatorio constante porque viene un problema que no se termina de resolver. Y si eso dura mucho tiempo, lo que termina pasando es que hay un proceso destructivo de los tejidos. Entonces, eso ya es un proceso degenerativo. Y después puede haber muerte celular o puede haber un proceso tumoral o puede haber tumoral y después muerte celular. Entonces, hay como un caminito. Si esta fuera una caries, si esto fuera una caries, estamos hablando de que cuando una persona está teniendo apenas una inflamación del diente, pues es un proceso que se puede revertir quizá. Pero si ya hay una caries, ya pasó el punto de no retorno. O sea, discúlpame, pero ya no existe esta parte de nuestro cuerpo. Muchas veces cuando eso es la articulación, pues si ya está un desgaste muy grande, las células de reparación ya no están ahí, pues va a llegar un momento que no se va a poder reparar. Una vez la estructura se destruye, es bien complejo poderla reparar. Por eso, cuando una cadera no funciona, le ponen una cadera nueva. Por eso, cuando una rodilla no funciona, ponen rodillas nuevas. O un hígado ya no funciona, le hacen un trasplante. Entonces, hay un punto de no retorno. Entonces, aquí la intención es no llegar a ese punto de no retorno. ¿Para qué? Para evitar que nuestro cuerpo sufra una degeneración y una muerte celular. Y eso se le conoce como envejecimiento. Y si esto es muy acelerado, entonces tenemos un envejecimiento prematuro. Por eso es lo que todo el mundo estamos intentando no pasar el punto de no retorno. Hay que entender esto. Si estamos hablando de que nuestro cuerpo va a tener un comportamiento siempre se va a estar balanceando, no es todo el cuerpo en sí, sino los órganos buscan ese balance. Ahora, ¿qué es un órgano? El órgano son un montón de células hechas bola y cada una de estas células, como esas burbujas que ves ahí,
tienen una función muy específica en el cuerpo. Si son las del hígado, van a desintoxicar y van a producir glutatión y van a producir una serie, un montón de químicos ahí. Pero también si es el ojo, va a producir otro, si es el hígado, va a producir otras sustancias. Entonces, cada órgano tiene una función muy específica. Va a tener requerimientos nutricionales muy específicos, va a necesitar estímulos muy específicos y tiene una función muy específica. Pero también va a haber una influencia genética para que estos órganos tengan una mejor o menor, mayor o menor funcionabilidad. Porque resulta que cada una de estas células que ves aquí, allá adentro, hay un código genético que le dice qué hacer a cada una de las células, pero si esas células son un montón de acúmulos y estamos hablando que son órganos, entonces si está mal la genética de esas células, entonces vamos a tener un funcionamiento erróneo de cada uno de los órganos. Y cada uno de los órganos va, como tiene una función dentro de nuestro cuerpo, puede dar una manifestación diferente. Por ejemplo, si tenemos un mal funcionamiento del cerebro, pues podemos tener pérdida de memoria, podemos tener problemas para movilidad, para recordar, etcétera. Si tenemos un problema de pulmón, pues quizá comience a tener problemas de limitación para respirar, tiroides, metabolismo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es una célula? Una célula es una microfábrica súper avanzada, nanotecnológica, que tiene una sola función, producir proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Pues las proteínas pueden ser el cabello, el colágeno, las uñas, las hormonas, los neurotransmisores. Cada una de las sustancias que hay en nuestro cuerpo, de las partículas que nuestro cuerpo necesita para mantener un equilibrio. Nada más que estas células no se mandan solas, sino dependiendo en qué órgano están, va a tener la funcionalidad, como les dije, pero también va a tener un requerimiento nutricional específico y va a tener un orden o va a tener un mandato genético especializado. Entonces, si lo podemos ver en forma así metafórica, pues estamos hablando de que el código genético es como el gerente, la nutrición son los micropartículas que entran de lo que comiste y pudiste absorber y metabolizar para que entren a la célula y la célula aquí adentro, los obreros, fabriquen lo que tienen que fabricar, que al final de cuentas es una proteína, pero todo es mandado por el código genético y todo lo demás debe de funcionar a la perfección. Una célula debe de tener energía, ¿sí? Por eso está la mitocondria, en este caso es este generador. También debe de sacar el tóxico. Ahorita van a ver por qué le estoy haciendo hincapié en todo esto. Debe de poder transformar cada sustancia que entran aquí. Debe de haber todo un proceso dentro de la célula súper complejo y súper bonito. Entonces, el código genético, al final de cuentas, no es otra cosa que una especie como de librero. Son manuales, es un manual súper compreso, me refiero, mucha información metida en un solo lugar, pero al final de cuentas es un manual. Es un manual con el que fuimos ensamblados y creados, y ese manual tiene cierta lógica en la escritura, por eso tenemos 5 dedos la mayoría, por eso tenemos 2 ojos, porque hay una cierta lógica en la forma de la escritura. Es tan importante el código genético que nuestra biología, ahora sí que Dios nos hizo adentro, nos puso mucho código genético por algún motivo. La cantidad de código genético que tenemos dentro de nuestro cuerpo más o menos equivale, si yo lo sumara todo, tenemos 2 metros de código genético por célula. Si yo lo multiplico por la cantidad de células y yo lo extiendo así linealmente, equivale como a 220 millones de kilómetros. O sea, prácticamente es de ir de la Tierra a la Luna y todavía nos regresamos hasta cierto lugar. Entonces, imagínate la cantidad de código genético que tenemos allá adentro. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aunque tenemos un código genético grandote con mucha información, no quiere decir que todo el código genético se está utilizando al mismo tiempo. Acuérdate que es una especie de archivero que cuando nuestra biología, nuestras células demandan cierto trabajo, entonces lo que hace es ir al libro, nuestra célula, abrir
esa página donde está la forma de cómo trabajar, lo expresa, de ahí agarra la información y fabrica lo que tiene que fabricar. Ahora, ese código genético no nomás determina la fabricación de proteínas, también determina cuánto tiempo vamos a vivir. ¿Por qué? Porque resulta que en la parte de abajo del código genético, en la parte de abajo de los cromosomas, vamos a encontrar un pedacito del código genético, que ese pedacito del código genético, que se llama telómero, se va acortando cada vez que una célula se divide. ¿Por qué se divide una célula? Una célula se divide porque está reparando la falta de la célula vecina. Si la célula de enseguida se murió, la célula de un lado se parte a la mitad y repara de alguna forma la falta de la célula de enseguida. Entonces, esa división para reparación lo tienen nuestras células, pero tienen una cantidad finita de veces que pueden hacer eso. Y eso lo pueden hacer cerca de 53, 54 veces, que se llama límite de Hayflick. ¿Por qué me detengo a explicarte esto? Porque resulta que es tan bueno y tan sabio nuestro cuerpo que si yo abuso de él, mi cuerpo se va a autorreparar. Dándole lo que necesito, quitándole lo que le estorba, diría el doctor Wentz, el cuerpo va a hacer su trabajo porque es una máquina maravillosa. Pero ¿qué pasa si eso lo está haciendo constantemente y resulta que yo todos mis fines de semana me pongo una borrachera? Pues quizá la cantidad de divisiones celulares que tiene mi hígado me lo acabo antes de tiempo y es cuando comienzan a aparecer problemas como cirrosis o cuando comienza a deteriorarse el cerebro antes de tiempo y así sucesivamente. Entonces por eso hay que entender de que no es para siempre, sino tenemos un tiempo máximo de divisiones y se ha calculado que un ser humano genéticamente, por el tema del telómero, puede vivir cerca de 120 años. No le llegamos porque nos acabamos el cuerpo antes de tiempo, pero en teoría deberíamos de vivir 120 años. Y si usted te vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que había personajes que vivieron hasta 600, 800 años. Entonces, pues, en teoría, esa es mi hipótesis, algo personal, ¿no? Yo pienso que se fue deteriorando tanto el código genético en el transcurso de la humanidad que llega un momento que vamos en 120 años. Pero si no cuidamos eso, pues quizá después, por genética, comenzamos a vivir menos. Pero eso es un tema mío, no es un tema científico. Bueno, ¿qué pasa? Cuando, cuando nuestras células necesitan extraer el manual para saber cómo fabricar, voy a decir así burdo, una hormona o saber cómo fabricar un neurotransmisor o saber, o sea, porque no se acuerda. Entonces, ¿qué hace? Abre el libro. Esto que ves aquí es el libro, nada más que viene enrollado. Ese libro que se abre, ese desdoblamiento del código genético, para que pueda ser leído nuestro código genético, necesita una cosa, necesita una reacción química ahí que se llama metilación. Y si esa reacción no se da, entonces no se puede expresar correctamente bien un gen y por consecuencia nuestro cuerpo, nuestra genética, nuestra biología no puede fabricar lo que debe de fabricar. Me retengo un poquito aquí porque vamos a entrar ahorita en el tema de esto y les va a interesar muchísimo. Por eso la metilación es súper, súper importante. ¿Para qué sirve? Cuando tú metilas un gen, hay un proceso donde se puede leer, se puede hacer una copia del pedacito que se quiere hacer la copia para que se pueda utilizar. Si no se da esa copia, entonces comenzamos a tener mal funcionamiento de las funciones de nuestra célula y las proteínas que fabrica nuestro cuerpo, nuestra célula, no están siendo perfectas. ¿Por qué? Porque las proteínas no es otra cosa más que si yo agarrara un collar de cuentas, ¿no? Es una acomodación de aminoácidos con minerales, con aminoácidos con aminorales, de cierta manera, en la cual está dictado que así tiene que ser en base a la copia que se hizo en el código genético, para que eso sea transformado en un estrógeno, un progesterona, una testosterona, etcétera. Pero si le falta un, un dientito a eso,
ya no va a funcionar igual. Entonces, nosotros estamos hechos prácticamente de 4 letras, ¿no? Por decir, estamos hechos de estas 4 letras. Y dependiendo cómo estén acomodadas en nuestro código genético, es cómo se va a leer y dependiendo cómo se lea, es qué proteínas se van a fabricar. Pero hay veces, esto debería de tener una secuencia determinada, pero hay veces que la secuencia no se da tal cual. Cuando no se da esa secuencia como debe de ser, entonces nosotros nos transformamos en mutantes, no mutantes como estos, ¿no? Estos están guapos y jalotes, no. Mutantes, comenzamos a tener ciertas mutaciones en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, cuando nuestro código genético no está escrito correctamente, porque resulta que en la baraja genética cuando se juntó mi mamá, mi papá y se juntó el espermatozoide y el óvulo y la baraja genética, resulta que en la transcripción del libro hubo un que otra letra que faltó. Bueno, eso es una mutación. Si está desacomodadas las letras o faltaron algunas letras. Nada más que cuando son mutaciones que tienen menos del 1% de la población, se le conoce como mutación genética, ¿así? Pero si más del 1% de la población tiene esa mutación, por semántica se le cambia el nombre y se le llama polimorfismo. Entonces, muchas personas tenemos polimorfismos, pero no lo sabíamos hasta este momento. Entonces, no sabíamos que teníamos, nada más decíamos, es que mi abuelo murió de infarto, mi papá tiene problemas de corazón y yo comencé con hipertensión muy joven. Entonces, es herencia, ¿no? Pero pues su herencia y nada más. Resulta que ahorita con los polimorfismos podemos saber exactamente qué gen es el que no anda funcionando bien, por lo consecuente, las personas tienen mayor predisposición a que tal función del cuerpo no se dé correctamente. En este caso utilicé el ejemplo de problemas cardiológicos. Enfermedades genéticas son más o menos estas. El resto de las enfermedades que existen están relacionadas con problemas epigenéticos o con polimorfismos genéticos. O sea, hay muchas enfermedades relacionadas con que esto esté dentro de nosotros, los polimorfismos. Como les mencionaba, nosotros tenemos una secuencia genética y que cuando una letra está fuera de lugar, eso se llama polimorfismo. Y si tenemos esa letra fuera de lugar, híjola, comienzan a haber un montón de problemas. Y ahorita te voy a poner ejemplos nada más. Esto que ves aquí, que te voy a mostrar ahorita a continuación, es un programa de computadora que yo utilicé para poderles ejemplificar la importancia de los genes y cómo cada uno de los genes tiene injerencia en muchas áreas de nuestro cuerpo, en mucha biología, pero también se suman a otros genes y la sumatoria van aumentando las rayas al tigre para que puedan aparecer problemas. Por ejemplo, esto que ven ahí, el MTHFR, se van a dar cuenta que tiene un montón de relación hasta con el autismo, problemas de TDA, problemas de esclerosis múltiple, etcétera. Entonces, este gen tiene muchas correlaciones, pero después resulta que se une a través de ciertos órganos o sistemas con otro gen que también, si está mal otro polimorfismo, se van sumando las predisposiciones. Pero resulta que si este gen también está mal, se va sumando con otro gen y poco a poco se van a dar cuenta cómo aquí en el centro se van juntando los comunes denominadores que hay en nuestro cuerpo que tienen injerencia esos polimorfismos. Entonces, adrede hice esto, lo voy a dejar para que lo vean todo cómo funciona, cómo van apareciendo cada uno de los genes y la relación que tienen. Miren el montón de órganos que están y de sistemas y de enfermedades que están relacionadas cuando estos genes no están funcionando bien. El conocer cómo funciona cada uno de estos genes y cómo podemos hackearlos, podemos disminuir la predisposición a que no funcione, que el desbalance que dan estos polimorfismos los podamos hackear para que disminuyamos riesgos futuros. Imagínate esto que ves aquí, toda la correlación que hay. Ahorita te estoy hablando nada más de 15 polimorfismos, pero son un montón los que hay. Entonces, ahorita se va a hacer un pequeño acercamiento y te vas a dar cuenta
Si yo presiono esto, mira, con todas las patologías, con todos los nutrientes que interviene, con todos los neurotransmisores, simplemente este COMT, por ejemplo, cuando este COMT no está bien, la dopamina se ve alterada, hay más riesgo de esclerosis múltiple, que tenemos problemas de metilación, el hígado comienza a afectarse, tenemos problemas a nivel renales. Todo esto habla simplemente de que este polimorfismo no trabaje bien. ¿Polimorfismo es igual a enfermedad? No. Polimorfismo no es igual a enfermedad. El hecho de que tú tengas un polimorfismo no significa que estés enfermo o que te vaya una enfermedad. No. Significa que cuando naciste viene mutado ese gen, entonces quizá tú no estés produciendo la cantidad correcta o no estés metabolizando o creando las sustancias correctas para que tu cuerpo logre compensar. Si después de un tiempo esa compensación no se da, vienen los procesos de desbalances, inflamaciones y enfermedades como tal. Entonces, el conocer esto mucho tiempo antes, incluso desde que estás chiquito, tú ya puedes ver qué genes te están jugando en contra y qué puedes hacer para poderlos hackear. Entonces, no es una enfermedad el tener esto, es una condición, simplemente así es. Oye, es que este es güero, este está pelón, este está, pues así es, simplemente así es. Oye, ¿el güerito se va a quemar más en el sol? Sí, que el morenito, pues sí. Entonces, ¿qué haces? Pues cubres al güero para que no se queme tanto. Entonces, algo así es como funciona, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos es que tenemos órganos que se autorreparan. El intestino cada 5 días, la piel cada mes, el hígado cada mes y medio y así sucesivamente. Entonces, entendiendo la ley de Hayflick, que nosotros nos autorreparamos, entendiendo que tenemos genes que nos juegan en contra, entonces nosotros podemos tomar acciones nutricionales, hábitos, para poder hacer esas modificaciones para la que cuando el cuerpo se vuelva a reparar, tenga la materia prima correcta y tenga las indicaciones correctas para que la siguiente versión de nuestro órgano o de nuestra célula sea una versión que venga mejor. Entonces nosotros podemos ir mejorando. Por eso tú vas a ver personas que se cuidan, toman suplementos, bajan de peso y están rejuveneciendo literalmente. Yo no sé si ustedes han visto a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, cómo estaba cuando tenía la tiendita de Amazon, cuando iba comenzando y cómo está ahorita. Tú vas a ver varios en personajes como literalmente, biológicamente, comienzan a rejuvenecer. Bueno, entonces por eso es importante entender esto. Una forma metafórica de explicarlo es, pues a ti te heredaron ese campo de golf, no es perfectamente plano, pero si tú sabes que tiene ciertas curvaturas, pues lo único que tienes que hacer es aventar la pelota de una forma que puedas agarrarla y caiga en el hoyo. Entonces es como darle lo que necesita a tu biología para que termine de hacer las funciones que por genética no los hace perfectas. Esa es una forma de explicarlo. Cuando tú le das al cuerpo lo que necesita para que se modifique, se expresen correctamente bien esos genes, nuestro cuerpo comienza a trabajar mejor, es una rama de la genética que se llama epigenética. Epigenética quiere decir que fuera de nuestros genes los podemos influenciar a través de la alimentación, a través de la nutrición, a través de las emociones, a través de las radiaciones, a través de... Hay muchas formas en cómo lo podemos, las podemos influenciar. Hay muchos, por ejemplo, marcadores epigenéticos que nos permiten influenciarlo esto. Por ejemplo, la dieta puede influenciar cómo se expresa un gen. La actividad física, o sea, si tú haces ejercicio, vas a activar varios químicos en tu cuerpo y vas a tener mejorías a varios niveles. Por ejemplo, el factor neurotrófico derivado del cerebro es una señalización que tú estás haciendo al cerebro para que haya procesos de reparación y formación de nuevos neuronas en tu cerebro. Y es simplemente por hacer ejercicio. Es hablando de una de las cosas nada más. Las respuestas al estrés, el medio ambiente, los hábitos, la comunidad, el propósito, todo esto tiene que ver como marcadores epigenéticos para que una persona encienda o apague sus genes. Ahora, puedes encender y apagar genes con tu
con tus emociones, con tu alimentación, etcétera. Pero hay un fenómeno que, que si esto no funciona bien, es como no tener la llave para abrir el manual. ¿Se acuerdan lo que se hablaba de metilación? Que es el proceso bioquímico donde se abre el código genético para ser leído. Bueno, la metilación, imagínate que es esa llave. Si la metilación no se está dando de la forma correcta, entonces mucha parte del código genético no va a ser leído de la forma correcta. Y si no es leído de la forma correcta, entonces vamos a tener un montón de problemas. En, ¿Cómo podemos biohackear? ¿Cómo podemos hackear si no se está expresando correctamente bien, no está viendo esta reacción química correctamente bien? Bueno, hay varias formas. Hay que entender que si tú comes alguna sustancia, ¿sí? Si esta sustancia no nomás es la falta de proteína, minerales o carbohidratos que necesita tu cuerpo, energía que tiene tu cuerpo, también hay señales. La comida son señales, la comida es información y esa información va al código genético. Cuando tú utilizas, cuando tú entiendes que un gen puede modificar tu nutrición o tu nutrición puede modificar un gen, estás entendiendo lo que viene siendo la genómica nutricional. Por un lado se llama nutrigenómica y el otro es nutrigenética. Bueno, son cosas ya tecnicismo, ¿no? ¿Qué tan importante es esto? Mira, esto que ves aquí es un estudio que hizo el doctor Lipton, donde puso células madre y dejó que se replicaran. Y una vez que se replicaron como búlgaros ahí, después las separó en tres cajas de Petri diferentes. Esta separación son las mismas células madre, no hay ninguna diferencia. La única diferencia que va a haber es que a cada una de ellas le va a poner un tipo de nutriente diferente. Nada más por la modificación del alimento, un grupo de células madres se transformó en músculo, otro grupo de células madres se transformó en hueso y otro grupo de células madre se transformó en grasa. Nada más por la alimentación. O sea, ¿tiene que ver en nuestro cuerpo la alimentación para que haya cambios? Por supuesto. Ahora, esto es una investigación que se hizo, que más o menos es lo que consumen una familia de 5 en un año en México. Esta es la alimentación. ¿Ustedes creen que puede haber una influencia en la expresión de los genes dependiendo de la alimentación? Si se alimentan de esto, definitivamente sí. Y quizá la siguiente versión de estos mexicanos, pues no sea la mejor versión en base a lo que les acabo de platicar. Ahora, observen la alimentación de los estadounidenses. O sea, si aquí había un poquito de fruta, pues aquí casi no había nada. Pero observen la complexión que tienen ellos. Observen la complexión que tiene el mexicano, observen la complexión que tiene el americano. O sea, su genética totalmente es diferente. Hay expresión diferente de los genes, por eso toleran ciertas cosas diferentes a nosotros. Pero sí, su siguiente versión, digamos que no va a ser la mejor versión. Eso, hay mucha información científica sobre la nutrigenética, la nutrigenómica, sobre cómo se van afectando positiva o negativamente los polimorfismos en base a todo lo que nos rodea, los exposomas, los alimentos, etcétera. Ahora, ¿las emociones pueden afectar también nuestra expresión genética? Pues claro que sí. Entonces, una persona que tiene depresiones crónicas, es una persona que quizás no está pasando por traumas emocionales en sí, sino su bioquímica, sus neuronas no están produciendo las sustancias correctas porque sus genes no están, le juegan una mala pasada y son personas que pueden tener depresiones crónicas o personas que comienzan a envejecer mucho más rápido por lo que les acabo de platicar, simplemente por un tema de expresión genética. Hay personas que queremos vincular sí o sí enfermedades con la genética y, por ejemplo, una de estas es el cáncer de mama. Y sabes qué, es que mi mamá tiene el BRES 1, BRES 2 y a mí me va a dar, ¿no? Pero hay investigaciones que se ha visto que, pues no, que solamente el 10% de las personas que aunque tengan los genes mutados van a desarrollar este problema. ¿De qué depende el otro 90%? De los exposomas. Entonces, de todo lo que te rodea. Un gen, que es un gen maestro, que necesitamos entender si funciona o no funciona bien,
es el MTHFR. Ese se encarga de que el ácido fólico y la vitamina B12 se utilice correctamente bien en nuestro cuerpo. Tú te puedes alimentar de un montón de lechugas y de verduras y lo que tú quieras, pero si este gen está mutado, no, tu cuerpo va a batallar mucho para poder leer, para poder metilar y permitirle que los demás genes sean leídos. Entonces, este es como el gen maestro. Y resulta que nosotros pensábamos que más o menos la mitad de la población tenía este gen mutado, pero en las últimas investigaciones que hemos hecho con los estudios de genética de Sengen y de USANA, nos hemos dado cuenta que más del 70% tiene este gen mutado. Entonces necesitamos sí o sí complementar y suplementar la alimentación porque si no está relacionado, cuando este gen no trabaja bien, con todo este tipo de enfermedades. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que siempre les digo cuando hemos tenido entrevistas en radio. Puede haber mujeres que se tomaron su ácido fólico, que fueron al ginecólogo, llevaron perfectamente bien y tuvieron un problema de espina bífida y eso está relacionado con un problema con el ácido fólico. Y puede ser que sí se haya tomado correctamente, pero no está metilando. El conocer que tienes polimorfismo, pues te ayuda a tomar decisiones a futuro, porque también si no está bien ese polimorfismo puede aumentar el riesgo de un montón de enfermedades. ¿Dónde se hace la metilación? En el hígado. Entonces, si tu hígado no está trabajando bien, vamos a tener problemas también. Por eso, la desintoxicación de tu hígado, el buen funcionamiento de tu hígado nos permite que exista la metilación de muchas de las sustancias, que se produzcan los grupos metilo en tu cuerpo, para que se pueda hacer leído correctamente tu genética. ¿Qué pasa cuando no funciona bien este gen? Se libera una sustancia que se llama homocisteína, no se puede controlar y esto oxida las arterias, aumenta el riesgo de infartos y aumento de problemas cardiológicos. Entonces, muchas veces podemos llegar a tener que utilizar sustancias metiladas si es que está muy grave este asunto, ¿no? Hay otro gen, por ejemplo el COMT, que se encarga del metabolismo, que sea fabricada y metabolizada correctamente bien la adrenalina y la dopamina. Entonces, hay personas que tienen problemas de energía permanentemente y está relacionado porque el COMT no está funcionando bien. Y hay formas de cómo a través de la nutrición lo puedes hackear. Hay otros genes que cuando no se expresan de la forma correcta, también nos afecta con el tema de la energía. Puede haber una expresión de más y puede haber una expresión de menos del gen. Después eso es otro boleto. Hay otro gen, por ejemplo el DAO, que hay personas que son súper alérgicas y tienen intolerancia a los alimentos, se le inflama la barriga, les comienzan a dar comezones en la piel, comienzan a tener problemas. El papá era alérgico, el niño es alérgico, todo el mundo es alérgico en la familia, puta, que traen este gen, la diaminoxidasa, que ese gen se encarga de fabricar una enzima que se llama diaminoxidasa, que esa diaminoxidasa es la que destruye el exceso de histamina. ¿Y qué es la histamina? La histamina es el polvo pica pica, es lo que da comezón, es lo que genera las reacciones alérgicas en la piel, en digestivas, la estornudadera, cuando tú comes un cacahuate y te hincha inmediatamente la boca. Bueno, eso es mediado por la histamina, pero también la histamina tiene un efecto a nivel neurológico como neurotransmisor y comienza a haber un problema que cuando tienes mucha histamina, comienza a tener problemas también de depresiones o comienza a tener otro tipo de trastornos a nivel neurológico. Entonces, si está funcionando mal este gen, pues vas a tener mayor predisposición a tener trastornos de tipo de SIBO, problemas de inflamación intestinal, colitis ulcerativa, alergias al gluten. Bueno, vamos a tener un montón de problemas. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos comer fermentados, podemos comer probióticos. Los lactobacilos tienen un efecto bien potente para ayudar a ese nivel de que trabaje mejor que se destruya correctamente en el intestino este tipo de sustancias, porque la histamina se fabrica en las vellosidades del intestino, la mayoría de la histamina. Entonces, si tu intestino está inflamado y está mal, vas a producir mucha histamina, y si tienes el DAO, tienes una mutación en el DAO, pues no se va a destruir la histamina a la velocidad que se debería destruir, entonces te vas a tener mucha histamina en el cuerpo, y ya nada más va a ser cualquier pretexto para que estalle como una reacción en cadena, para que estés constantemente con alergias. Por otro lado, también a nivel neurológico, la comunicación neurológica es bien importante. Entonces, los neurotransmisores son los que se encargan de llevar la comunicación en todo el cuerpo.
y hay genes que alteran este tipo de neurotransmisores. Entonces podemos tener alteraciones a nivel del estado emocional. Por ejemplo, este gen se encarga de que se produzca correctamente la serotonina, las catecolaminas. Entonces, imagínate, hay personas que son internamente depresivos y lo que tienen es que este gen no está funcionando bien, no está produciendo cantidad de serotonina correcta, y aunque tome medicamentos para poder que haya mejor recaptura de serotonina, no salen de las depresiones. ¿Por qué? Porque simplemente ese gen no está permitiendo la producción correctamente de este neurotransmisor. Entonces, el conocer que esto es súper importante. Está relacionado con muchas enfermedades como el TDA, depresión crónica, problemas a varios niveles, ¿no? Ahora, está relacionado con el sobrepeso, quizá. ¿Por qué? Porque si ves aquí, el MAO tiene que ver con la serotonina y resulta que el triptófano, que es un aminoácido, es un precursor para fabricar serotonina. Entonces, muchas veces comenzamos a darnos mucho antojo por el pan porque tiene mucho triptófano. Por eso las penas con pan son buenas. Eso es lo que se dice. Por otro lado, también comienza a tener índices glicémicos elevados por estar comiendo tanta cantidad de carbohidratos para tratar de compensar esto y por sentir placer, porque necesitamos placer, porque también este gen tiene que ver con la dopamina. Entonces, imagínate, todo lo que se desajusta. Por eso es importante las vitaminas del complejo B para que sea fabricado, aminoácidos como el triptófano o el glutatión como enzimas para poder detoxificar el cuerpo. Bueno. Hay otro gen que se encarga de la desintoxicación, creo que ya este es el último. Hay muchos más genes, pero no voy a hablar de todos. Que cuando este gen no está funcionando bien, tu cuerpo no está produciendo correctamente bien glutatión. Y el glutatión es un antioxidante súper potente en tu cuerpo, pero también es un detoxificante. Entonces, si este gen no trabaja bien, vas a tener más predisposición a estar acumulando tóxicos. Y es el típico caso de que, oye, es que cuando huelo el cloro me pongo muy mal. Cuando huelo gasolina me pongo muy mal. Cuando huelo solventes me pongo muy mal o cualquier químico que me toca la piel, me pongo grave. Bueno, pues es que estás acumulando mucho tóxico, porque esa sustancia, glutatión, se fabrica principalmente en todas las células, pero mucho, mucho, mucho en el hígado. Y está relacionado con muchísimas enfermedades y con muchísimos síntomas, ¿no? Y eso le sumas también un mal funcionamiento de la microbiota intestinal, pues, ¿cómo te explico? Bueno, para esto necesitas aminoácidos como la cisteína. Por eso tú vas a ver en algunos productos la N-acetilcisteína, porque nos va a ayudar a la fabricación de esto que te estoy diciendo, como glutatión. Por ejemplo, en los suplementos tú te vas a ver N-acetilcisteína, es una forma en cómo podemos obtenerlo. Y por otro lado, con el complejo Intelligence, tú puedes activar la producción de glutatión por señalización celular. Por eso se requiere el selenio, se requiere la fibra. Bueno, este gen se encarga de que tú produzcas óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que produce la capa íntima de las arterias para que haya una dilatación de las arterias y la presión no suba. Entonces, si tú traes mutado este gen, la probabilidad de desarrollar problemas cardiovasculares es más alto. Pero si tú lo sabes desde antes, entonces puedes comenzar a tomar acciones. Por ejemplo, el tomar coenzima Q10 o el tomar polvo de betabel, por ejemplo, te ayudan a liberar una mayor cantidad de óxido nítrico. O ejercicios, la oxigenación o ejercicios. Creo que por aquí les puse un ejercicio que el doctor Mercola hace. Si tú haces ese ejercicio que hace el doctor Mercola ahí, ¿no? Que pasas como ranita brincando y luego no, lo puse en velocidad alta, ¿eh? Comienzas a hacer como la especie como de remo ahí y luego observen los ejercicios esos. Ese ejercicio científicamente está comprobado que liberas mayor cantidad de óxido nítrico. Sí, entonces, bueno, hay cosas para poder hackear el funcionamiento del cuerpo. Por otro lado, ya por último, el tema de la forma en cómo se desintoxica el cuerpo. Una célula necesita ser ventilada, desintoxicada, nutrida y comunicada. Entonces, por eso es bien importante que todo el cuerpo esté bien y esté disminuido con cargas bajas o lo menos posible de tóxicos, porque si no, no permite que se exprese bien los genes.
Es ahí donde cobra relevancia, por todo lo que les acabo de platicar, el estudio de Sengen de genética de Usana. ¿Por qué? Porque con un estudio que simplemente pones un poquito de saliva en un tubo, tú puedes analizar todos estos 15 genes y cada uno de ellos tiene una función, o más que una función, podemos saber cómo se están expresando esos genes y podemos disminuir riesgos futuros sabiendo, hackeando, conociendo antes de que se manifieste en nuestro cuerpo incluso. Por ejemplo, tenemos cada uno de estos genes, hablé de algunos de ellos que lo van a reconocer, pero hay otros que tienen que ver con las articulaciones, que tienen que ver con los sistema inmunológico. De hecho, son 7 sistemas oftálmicos, lo que vienen siendo ojos para ver riesgo de cataratas y riesgo de problemas de retina, degeneración macular, aumento de obesidad, problemas de diabetes, defensas, problemas cardiológicos, riesgos a nivel neurológicos y riesgos de degenerativos de articulaciones. Es nada más tomar una muestra, la mandas a analizar y listo, en 2 semanas tienes todo tu historial de estos 15 genes y todo lo que puede estarte ayudando a entender de tu biología y de tu familia. La verdad es que aquí son algunos videos de cómo se toman las muestras y esto. La verdad es que vale mucho la pena en si tú te lo haces y se lo haces a tu familia, si tienes hijos chicos también, porque de antemano ya estás sabiendo su manual de operaciones, cómo funciona. Tú vas a poder ver cada uno de estos genes, qué tantos predisposición a mal funcionabilidades biológicas vas a tener y qué acciones puedes tomar pertinentes. Incluso cuando te lo reportan, te lo comienzan a reportar y qué podrías hacer, tomar aceites omega, cómo el extracto de semilla de uva puede ayudar a que haya disminución de la homocisteína en el cuerpo, en la sangre, cómo podemos ayudar a la producción de serotonina de la forma correcta, etcétera. Entonces, es un estudio que realmente nos da mucha información y por el precio realmente vale muchísima pena, porque hay muchas formas de poderlo estudiar. La mayoría son muy, muy, muy costosos. Ok. em, el reporte viene, tú lo puedes leer, te llega por WhatsApp, lo puedes analizar, te va explicando cada una de las cosas. No necesitas un médico para que lo puedas eh, eh, leer. Es muy intuitivo al momento de que te están diciendo, ¿sabes qué? Aceites omega, necesitas tomar aceites omega 3, extracto de semilla de uva, vitamina C. Nosotros ya sabemos dónde lo podemos encontrar en los productos que tenemos en Usana, ¿no? Ese bien, o en el omega, el omega 3, el extracto de semilla de uva, la vitamina C, el magnesio, etcétera. Entonces, es sumamente intuitivo, lo puedes hacer, realmente funciona muy bien. Y para las personas que se dedican a la salud, esta es una herramienta buenísima de consultorio para ver uno de los 4 pilares que hace que un ser humano tenga predisposición o esté padeciendo un problema. Les voy a poner un ejemplo para los profesionales que me están escuchando. Típico caso de una colitis que no se le quita con nada y una gastritis que no se le quita con nada. Ya le dieron antiácido, ya le dieron todo y nomás no. Le mandas un estudio de genética, sale el DAO positivo. La persona trae una deficiencia de la diaminoxidasa. Histamina la va a tener por los cielos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que eliminarle todos los alimentos histamínicos, hay que ayudarle con la vitamina C porque sensibiliza el mastocito, la coenzima Q10 también lo hace, hay que darle probióticos y se le puede dar diaminoxidasa. Así se resuelve un problema que quizás esa persona tiene toda la vida batallando con eso. Bueno, información hay muchísima, no los quiero atolondrar más con tanta información, pero espero que esto sea algo que te lo puedas llevar, veas que lo puedes aplicar en ti y en tu familia para disminuir riesgos futuros y que tengas una calidad de vida bonita y que tus telómeros duren un montón. Pues muchas gracias por haber escuchado y nos vemos a la próxima.